Cuando venía para acá y ahora que hemos estado preparando ahí un pincho, nos llegará el olor a choricillo, me acordaba, no sé si visteis un programa que había en televisión que hacía La Bordeta, que se llamaba Un país en la mochila. Y entonces este hombre siempre empezaba los programas diciendo, buscando la paz y el sosiego, y salía la imagen caminando. Pues espero que todos hayáis venido buscando la paz y el sosiego. Como La Bordeta, después de eso, la siguiente imagen era sentado en casa de algún paisano pegándose un almuerzo que era, vamos, era una cosa estupenda, ¿no? Entonces, espero que hayáis venido buscando la paz y el sosiego. Y qué mejor lugar para eso que una librería. Y una librería como esta, como Maxtor, que es tan bonita y que es tan acogedora. Tres cosas y doy paso a los protagonistas que son los que tienen mucho que contar. Qué gusto que una librería sea un lugar de encuentro. Qué gusto, ¿no? Ahora que todo son quedadas virtuales, qué gusto que una librería nos permita encontrarnos. Qué gusto que quien nos convoca aquí sea un producto como este, artesano, un libro, 36 escalones, historias del silencio. Qué bueno. Todo un producto de artesanía, que ahora os contarán cómo se ha ido fraguando, ¿no? Y qué gusto, sobre todo, que gente como José Antonio, David, José y Fernando hayan querido ser, como decía Casaldáliga, la voz de los sin voz. Porque no es un libro cualquiera, es un libro que tiene un propósito muy grande. Son 36 personas cuya historia está reflejada, 36 escritores que han participado y yo creo que eso da mucho gusto. Así que en este ambiente de paz y sosiego, como diría La Bordeta, doy paso a los protagonistas que os cuenten. Os van a decir cómo se fraguó, cómo ha sido la experiencia y después, si queréis, pues vamos a tener un ratillo también para alguna cuestión o para alguna pregunta. Así que bienvenidos y que lo disfrutemos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la librería Mastor por acogernos aquí en esta casa tan maravillosa, llena de libros, que esto es una gozada. Y luego, pues daros las gracias a vosotros, porque al final estamos presentando un libro que es un libro de unas historias que vienen de Burgos, de la competencia. Y bueno, como tenemos algún infiltrado por aquí, como José Ángel o Fernando, que han vivido o son de aquí, bueno, pues nada, muchas gracias por acogernos aquí en Valladolid, muchas gracias por estar aquí, por perder o ganar vuestro tiempo un poquito aquí este rato. A mí me gustaría que fuera para hablar de las personas sin hogar, no tanto del libro, que también, que hablaremos del libro, pero a mí me gustaría que, como estamos en familia, y creo que una familia además, pues eso, que yo creo bien avenida, pues que podamos tener ese ratito de diálogo y de compartir pues las realidades de estas personas que son realmente las protagonistas de este libro. Bueno, me ha tocado un poquito a mí contaros el porqué de este libro, por qué salió este libro, cómo surgió. Bueno, en Burgos, en la Cáritas de Burgos, nosotros bueno, pues trabajamos una serie de proyectos con personas sin hogar y para nosotros ya llevamos unos años pensando que los proyectos más importantes son los proyectos que tienen que ver con el ser, no tanto como con el tener, ¿no? Sí que es verdad que es necesario tener proyectos donde cubramos las necesidades básicas de las personas sin hogar, pero una vez que cubrimos las necesidades básicas, que bueno, pues gracias a Dios en este estado pues prácticamente todo el mundo las puede tener cubiertas, ¿no? Lo que es la comida, un alojamiento para poder dormir, en ropa, incluso hasta la sanidad, aunque a veces eso por desgracia lo han intentado coartar últimamente. Pues una vez que están cubiertas esas necesidades, si nos quedáramos con eso, pues creemos que nos quedaríamos en recursos muy asistencialistas, ¿no? En recursos solamente para trabajar las cosas tan básicas que no haríamos evolucionar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos ya unos años dándole vueltas a cómo poder hacer que la persona, además de que tenga, que sea, ¿no? Que sea persona, que tenga cubiertas sus necesidades también emotivas, que se empodere, que participe
Y bueno, dentro de esos pensamientos, pues hace 6 años surgió el centro de día, en el cual pues lo que intentamos es que las propias personas sin hogar sean los partícipes de las actividades que hacemos dentro de ese centro, ¿no? Empezamos de una manera muy loca en el 2010-11 haciendo una película al otro lado de la calle, que aquí tengo la suerte de tener al guionista de esa película a mi lado. Y bueno, y a partir de ahí vimos que las personas sin hogar, cuando son protagonistas de las propias historias que hacen y se las creen, pues que se puede empoderar y que son tan importantes y como cada una de las personas que podrían ser Tom Cruise o Jennifer López o otros actores, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer actividades. Todos los años intentamos que una de esas actividades sea una actividad que sea propuesta por ellos, por el grupo de personas con el que vamos a estar trabajando a lo largo del año. Es un grupito que en principio es de 7, 10 personas, ¿no, José? Más o menos. Y bueno, pues el año pasado, en esa asamblea que hicimos, a ver, ¿qué taller hacemos este año? Pues para visibilizar un poco la realidad de las personas sin hogar. Pues a alguna mente prodigiosa se le ocurrió decir, pues vamos a hacer una novela. Y dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacer una novela. y bueno, pues empezamos con las 7, 8 personas que estaban en el centro, pues a empezar a aglutinar historias. Y bueno, empezamos a tener una serie de historias y dijimos, bueno, pues vamos a buscar un escritor que quiera hacer una novela con vuestras historias. Claro, cuando piensas eso, no piensas en el escritor. No piensas que un escritor puede dedicarle medio año a hacer una novela y que lo va a dedicar altruistamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una idea que la veíamos un poco complicada. Y entonces, bueno, pues lo que sí que empezamos a tener eran historias, y historias reales, historias de vida, historias de sufrimiento, historias de penas, de tristezas, pero lo más importante que eran historias también de esperanza. Y cuando teníamos ese material tan importante y tan bonito en las manos, ya os digo, en principio fueron 7, 10 historias, pues empezamos a ver que eso teníamos que darle más importancia que aglutinarlas todas en una misma historia y sacar un relato de 20 páginas, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos como os digo, a aglutinar esas historias y empezamos a contactar pues con una serie de conocidos, de amigos, algunos de ellos escritores, otros periodistas, otros profesores de universidad, otros profesores de instituto y otros políticos. Y bueno, y tuvimos la gran sorpresa de que todas esas personas a las que le ofrecíamos el hacer un relato sobre una historia real, pues que todos nos decían que sí. Hemos tenido al final 36 personas, más otras 4 que han colaborado entre epílogo, introducción, prólogo y agradecimientos. Bueno, 40. Se lo hemos ofrecido a 42. Solamente 2 personas, por motivos que no vienen al caso, no han querido, no han podido participar. Bueno, todo lo demás han sido sí, ¿no? Qué difícil es el sí en esta sociedad que estamos acostumbrados al no. Y estamos acostumbrados a las prisas, a los egoísmos, a las soledades virtuales. Y que encontremos esos sí y esos sí que son encuentros personales, pues bueno, para nosotros ha sido maravilloso. Empezamos, como os digo, con 8 o 10 personas. Esto empezó a gustar a los propios participantes del centro de día, se fue involucrando más gente. En marzo así éramos 20, en abril 25 y en junio llegamos a ser 36. Bueno, pues surgió todo así muy natural, con 4 voluntarios que han ido recopilando esas historias. Han sido encuentros de cafetería, encuentros de paseos de jardín, de tomar cervezas juntos. Y en esos encuentros pues se han ido contando esas historias personales, esas historias, como os digo, de vida. Y esas historias se las hemos pasado a otros tantos escritores, que son los que han hecho pues realidad
que pues esto que tenéis hoy muchos de vosotros en vuestras manos, que es este libro, ¿no? Y le dimos toda la libertad al escritor para que hiciera con esa historia lo que quisiera, porque así lo quisieron los propios participantes, hacer lo que queráis. Y entonces pues ahí os vais a encontrar biografías, os vais a encontrar relatos periodísticos y relatos literarios. Y lo único que les pedimos es que fueran relatos que tuvieran un final de esperanza, no un final feliz, ¿no? Los finales felices, eso es para Disney, porque la vida, por desgracia, pues no tiene siempre finales felices, pero sí que pueden ser finales de esperanza, ¿no? Porque al final todos son finales donde hay un faro, ¿no? En el que nos podemos guiar, ¿no? Y cada final es diferente, pero sí que es verdad que todos son con esperanza, y eso es una cosa que sí que me gustaría resaltar. Otra cosa interesante que me gustaría resaltar del libro es el título, 36 escalones, historias del silencio. Bueno, el título lo eligieron los propios participantes en una asamblea en junio. Ellos fueron los que decidieron cómo se tenía que llamar el título. El título lo eligió una persona que hoy tenía que haber estado aquí con nosotros, pero hoy justo lo han operado, que es Julio, que era el hombre que estaba en el cartel, el nombre que tenéis en el cartel para la presentación de hoy, pero justo tenía una operación, el hombre a las 12 de la mañana hoy, y incluso todavía a las 4:30 me ha llamado y me ha dicho, oye, que no sé si cojo un autobús y voy para allá. Digo, bueno, lo dejaremos para Segovia, porque es de un pueblecito de aquí cerquita, de Don Hierro. Y bueno, como es provincia de Segovia, aunque es limítrofe con Valladolid y con Ávila, pero bueno, la presentación de Segovia la hará él. Bueno, él eligió este título y sí que me ha pedido por favor que os contara por qué lo ha elegido, porque es una de las cosas que él eligió y lo votamos entre todos. Bueno, él veía los escalones como una superación en la vida. Y él ha ido subiendo muchos escalones en su vida, pero también los ha ido bajando. Y se ha ido tropezando y se ha ido estancando. Pero él ve en 36 escalones, en 36 momentos de superación, que todos los tenemos en la vida. Entonces, bueno, pues de aquí este pequeño homenaje a Julio, que no está hoy con nosotros, pero bueno, pues explicar el tema del título. Y luego tiene un subtítulo, que es Historias del silencio, que tiene pues como dos acepciones distintas, ¿no? Una primera que sería... son historias de silencio, porque sí que es verdad que son historias, muchas de ellas, de soledad, de historias de personas que han vivido en muchos momentos superando muchas dificultades y lo han tenido que hacer solas, pero también tiene una visión positiva, que es el momento que estas personas nos han contado sus historias, han sido momentos de una paz interior muy grande. Porque gracias a contar esa historia personal, ellos han empezado a desarrollar a nivel personal una paz que ha hecho que en muchos casos superen muchas situaciones. A mí me hace mucho, yo tengo mucha alegría de cuando estamos haciendo estas pequeñas presentaciones, que nos gusta hacer, no puedo contar con 36 personas protagonistas, hay unos poquitos que no quieren, porque simplemente nos donaron su historia y no han querido hacer más, pero... tengo la alegría de poderos decir que muchos de ellos no pueden venir porque están trabajando ya o están en un proceso muy avanzado en su situación personal. Entonces, como todos nosotros, pues están a turnos o están cuidando de su casa y no pueden venir. Entonces, bueno, pues para mí me da mucha alegría que muchas de las personas que están en esas 36 historias son personas que hoy en día han ido superando en sus procesos personales y han ido avanzando en la vida, ¿no? Bueno, como luego sí que me gustaría que fuera esto un poco más coloquial y que nos hagáis preguntas y que contestemos, pues ya voy a dar paso un poquito aquí a mis compañeros. Estas presentaciones nos gusta hacerlas así porque para nosotros es muy importante que tanto los escritores que han colaborado con nosotros como los propios protagonistas de las historias pues sean realmente los protagonistas, ¿no? Al final yo vengo aquí una cosa que he coordinado y aunque he escrito un relato, pero bueno, pero no soy el protagonista, los protagonistas son ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que nos gusta siempre cuando hacemos estas presentaciones, que ya esta es la tercera que hacemos, la cuarta, pues que ellos cuenten su experiencia, ¿no? Lo que ha sido su experiencia, tanto la distancia en algunos casos como la cercanía en otros,
pues que nos cuenten un poquito cuál ha sido su experiencia al escribir la historia y bueno, tenemos la suerte de tener aquí a José, que nos va a contar un poco su historia personal y lo que ha significado para él el contar esta historia en este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya sin más, pues doy aquí paso a José Ángel. Aquí. Que es el protagonista. No, pero bueno, él le deja aquí para culminar. Bueno, José Ángel, aparte de ser escritor, de ser guionista de la película de Al otro lado de la calle, pues es un gran amigo. Entonces, bueno, pues lo tuve fácil porque le engañé muy rápido. Entonces, que cuente él un poquito lo que ha sido por así. Me has engañado 2 veces. Ay. Bueno, pues como ya ha dicho David, apenas nos conocemos, solamente de unos 35 años más o menos, así que me sabe cómo camelar fácilmente. Y me metió en este embolado, incluso que yo creía mucho más fácil que el anterior embolado en el que me metió, la verdad. Porque esta es mi segunda colaboración con Cáritas, bastante más escueta, más cortita, me ha llevado menos tiempo, pero me ha resultado mucho más difícil que el anterior, porque se trataba de escribir una historia realmente dura, resumida en algún aspecto, y resumida muy cortita. A los escritores tenemos el fallo de que muchas veces no somos capaces de comprimir las historias. Entonces se nos pueden ir páginas y páginas, palabras y palabras, caracteres y caracteres en la más ambigüedad absoluta. Entonces tratar de concentrar o mirar a ver en qué aspecto de la historia de Alfonso me tenía que fijar es lo que más trabajo me costó, porque es una historia muy dura la que vive este hombre, y luego también está el hándicap de que tienes que hacer un trabajo con la suficiente delicadeza como para que a esa persona le pueda agradar, se vea reflejado en él. Es una responsabilidad muy grande y la verdad que me resultó tremendamente complicado. Al final opté por una forma de narrarlo en modo flashback, retratando sus experiencias, intentando concentrarlas lo más mínimo y en una situación en la que eso era proclive, que es en la consulta de un psicólogo. Y bueno, ya le añadí ahí otros detallitos que espero que complicáis, que al leer la historia pues los veáis bien. No sé qué más comentar, la verdad. Nada más. Yo creo que mi aportación es lo que más puedo añadir. Luego también estaba el hándicap del tiempo, que claro, a pesar de la creencia popular, los libros no dan para comer, sino que se lo pregunta el pobre Jorge Javier Vázquez, que está ahí en Sálvame sin poder dejarlo. Pero bueno, yo tengo un horario bastante complicado en el trabajo, jornada partida, y no tenía mucho tiempo como para centrarme en la escritura. Y me ha resultado un hándicap añadido, porque claro, el guión fue una temporada en que estaba sin hacer nada y tuve mucho tiempo y lo pude hacer muy rápido, y además, no sé, como que fluyen más las ideas cuando tienes todo el tiempo del mundo. Cuando estás ahí buscando el rinconcito, pues se complica un poco más la cosa. Pero bueno, creo que eso es todo. Bueno, pues ahora vamos a pasar aquí al verdadero protagonista de esta historia, uno de los verdaderos protagonistas de estas historias. Hoy que estábamos comiendo aquí en un sitio maravilloso que nos ha llevado Fernando, aquí a comer, la sobremesa, yo le decía a José que esto no tendría ningún sentido si ellos no estuvieran aquí, si ellos no fueran los verdaderos protagonistas y el centro de todas nuestras intervenciones. Entonces, yo podría haber venido aquí, haber presentado el libro, pero no hubiese sido lo mismo. Yo creo que lo realmente importante es que este libro, en todo momento,
los verdaderos protagonistas y el verdadero centro de la acción de este libro son las personas que han donado sus historias, que se han dejado desnudar, tanto emocionalmente como incluso casi físicamente, diría, porque ha sido una cosa muy fuerte. Bueno, ahora él va a contar, pero que esto no tendría ningún sentido si ellos hoy no estuvieran aquí, uno de ellos, ¿no? Representando a los 36, ¿no? Y no solamente representan a esos 36, representan a los cerca de... ¿Cuántos atendéis en Cruz Roja por la noche? ¿Al año cuántos? 500 y en el centro de día, Alberto... 100 y pico. Bueno, pues no solamente representan a estos 36, ¿no? Pues fijaos a todas las personas que aquí, la responsabilidad que tiene ahora José. Le acabo de decir esto y le voy a poner nervioso. Bueno, yo sí que os pediría un fuerte aplauso para él, porque no solamente es importante el contar su historia para un libro, sino mucho más importante es decir, joder, doy la cara y además de contar la historia de mi libro, estoy aquí, estoy delante de vosotros, aquí contando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues José. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos por venir. Y bueno, la verdad que este libro es muy impactante. La verdad es que es una cosa triste, porque yo lo que sí que he visto en este libro que en este libro siempre nos falta una palabra, que es la palabra cariño. Y como ha dicho David, no solo somos 36, somos 36 y 36 y muchos más 36. Y no solamente españoles, somos inmigrantes, son gente inmigrante de todo el mundo que tiene sus peleas, como las he tenido yo personalmente, hablo por mí, yo las he tenido muy grandes, con muchos problemas familiares, padres alcohólicos, eso me llevó a la droga me llevó a la cárcel me llegó a llevar al alcohol otra vez. Y bueno, decía David que este duro es libro, pero es duro contarlo, pero lo que decía David, que una vez que te abres y dices, bueno, pues lo cuento y a ver qué me puede pasar si yo cuento esto, a ver qué... Pues la verdad es que te llena de una satisfacción de ver que la gente que te está escribiendo tu historia, que se lo estás contando, esa gente, cómo te escucha, dices, pero si es que yo nunca he tenido esta comprensión, ni esta forma de que me hayan escuchado así, ni este cariño, Y la verdad que es una vida muy bonita. Y yo pues sí que me gustaría deciros a todos los que estáis aquí que en estas Navidades que no deis otra cosa a vuestros padres, hijos, nietos, abuelos, que cariño. Y yo creo que con eso ya os agradezco mucho que hayáis venido y perdóname, pero estoy bastante nervioso. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes a todos. Lo primero, decir que tenéis la suerte de contar con una librería que, además de maravillosa, es una librería solidaria. Y entonces a mí me encanta que lo sea. Como vallisoletano, perdonad que dejemos un poco de hablar del libro y recuerde, ya que estamos en la calle Fray Luis de León, 3 símbolos que a mí me parecen importantes hoy. En mi juventud había el primer símbolo, que algunos habéis compartido, que era la cafetería del Alcázar, donde teníamos nuestras tertulias y alguna cita, ¿no? Hoy quisiera rememorar el Alcázar como punto de encuentro, ¿no? Simbólico. El segundo, ya que estamos en la calle Fray Luis de León, fijaros que tenemos un pasaje Gutiérrez que une 2 calles, ¿no? Y une 2 calles, en definitiva, de 2 mundos no del todo similares, ¿no? Si trasladamos eso a la realidad, serían 2 mundos distintos y el pasaje significaría el símbolo intermedio de un techo compartido. Y el tercero, en plan de cachondeo, el 21 de junio de 1964, porque quienes me conocen saben que tengo memoria,
estuvimos unos amigos presenciando el partido de la final en la que España ganó nada menos que a Rusia. A partir de ese momento ya pudimos empezar a decir que los filetes eran rusos y no nacionales, y la ensaladilla también era rusa y no imperial o algo así. Pero en este tercer símbolo hay una cosa que yo quiero decir, y es que todo el mundo se acuerda del gol de Marcelino, pero nadie se acuerda del olvidado, del que marcó el primer gol. Bueno es recordar como símbolo aquel partido para ver que hay detrás siempre personas y segundos de a bordo y gente olvidada que están ahí también y que contribuyen a la sociedad. Después de este recuerdo a Valladolid, deciros que mi relato ni fue difícil ni fue fácil, fue simplemente impactante, porque yo que había conocido a miles de personas en situaciones parecidas, un señor se me destapó el alma totalmente. Y le titulé Instantes y Eslabones y os voy a decir por qué. Porque los instantes son aquellos que nos cambian la vida en un minuto, en un primer momento para mal, y los eslabones son aquellas cosas que van creando una cadena, ¿no? Y sin embargo esos mismos instantes, a través del mundo de los sueños y de las ilusiones y del cariño, son los que hacen que nuestra vida pueda cambiar. Y el eslabón también, en un sentido del diccionario, habla de una unión evolutiva, ¿no? Y entonces esa es la unión evolutiva entre la desesperanza y la ilusión y los sueños. Y a partir de ahí, con el permiso de David, que le he pedido permiso, pues he escrito una pequeña cosa con la que, bueno, quiero contaros un poco lo que ha significado para mí este libro. Este libro, que viaja por 3 continentes, nos habla de soledad, de desamparo, de cicatrices, de personas sin techo, de robos, de drogas, de cárcel, de seres predestinados, de rabia, de impotencia y de abandono. Todo ello, de alguna manera, se recoge en esta bella frase de uno de los autores. Me vi obligado a dormir en la calle, o en paredes, o en las estaciones del tren. Algunos me decían que la noche es compañera, pero lo cierto es que nunca me arroparon sus estrellas. Pero este libro también habla de sentimientos, de profunda gratitud, de volver a conectar con el sentido de la vida, porque curiosamente, ¿saben ustedes cuáles son las 2 palabras que más aparecen en el libro? Esperanza y, en sentido figurado, nunca, porque nunca debemos renunciar al mundo de los sueños. Y termino con otra frase que nos recuerda el sueño de aquel joven niño de Truffaut, en Los 400 golpes, y que se recoge en otro de los relatos. En la soledad de su celda, cuando la noche va inundando de fantasmas el alma, se quitó las gafas y al instante alcanzó el eslabón de un profundo sueño de libertad dentro de una tienda de chuches junto al mar. Nada más, gracias. ¿Todas las personas de las que habéis escrito viven en Burgos? Pues mira, todas las personas han pasado por Burgos y están en Burgos, pero no todas las personas son de Burgos. Sí, pero vamos, que dentro de la realidad de las personas sin hogar, por desgracia, todavía sigue habiendo mucho como ellos se llaman, carrilanos, ¿no? Esto es una cosa que ya llevamos muchos años, desde, bueno, entre otras cosas, la coordinación que tenemos entre entidades que trabajamos con personas sin hogar. En este caso, en la zona norte de España tenemos una plataforma, es la Plataforma Norte, llevamos ya cerca de 20 años trabajando, juntándonos una vez cada 3 meses, y uno de los objetivos que tenemos uno de ellos es intentar que este movimiento cada vez sea menor, ¿no? Así, si nos encontramos una persona que es de Valladolid en Burgos, pues que podamos pegar a golpe de teléfono, llamar a los compis de Cáritas o de Cruz Roja o de otras entidades y decir, oye, que tenemos aquí a fulanito de tal, que seguro que le conoces, vamos a intentar que la persona esté en su ciudad y que pueda tener las posibilidades de los servicios, ¿no? Tanto sociales como públicos como privados de la propia ciudad, ¿no? Y la verdad que es un libro pues muy diverso, tanto en escritores, que aunque ponga que somos 36 escritores de Burgos, muy pocos son de Burgos, vamos, naturales de Burgos, pero sí que es verdad que las historias se han gestado y se han originado en la ciudad de Burgos. Vale, gracias. Habéis hablado de que al final os sentís como más cómodos, vamos,
bien a la hora de hablar. ¿Cómo se inició? O sea, cuando tienes que empezar a ir tu cuesta o... El empezar a cortar la vida, la historia, pues es dura porque es que la verdad te resulta difícil el contar tus problemas a una persona que es que prácticamente allí en Cáritas pues no conocíamos. Es una voluntaria que... Y yo a David le di muchos quebraderos de cabeza. Le di muchos quebraderos de cabeza porque le dije que yo no quería hacerlo, que me sentí incapaz y David, pues que no, venga, que sí, José, anímate, que esto que te va a ayudar. Y la verdad que sí, que gracias a él, Mariluz, Ruth, Esperanza, Elena, todas las voluntarias prácticamente de Cáritas que nos llevan en la unidad de día, pues son gente con un corazón que es que como una patata de grande. O sea, que también ellas... ¿Cómo te vas entendiendo con ellas? Sí, hombre, vas haciendo ahí una amistad y el cariño que recibes, que es que como nunca has recibido ese cariño, pues bueno, dices, ¿y esto qué es? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es cariño? ¿Qué es? Y poco a poco pues te lo van demostrando y tú te vas dando a dar y al final pues los unos con los otros nos compaginamos y salimos hacia adelante. Igual es bueno también que le preguntes a los escritores cómo se sintieron ellos. Igual, cuando reciben una historia, por ejemplo José Ángel no tuvo la suerte de conocer a Alfonso, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo te sentirías cuando ha llegado la historia. Hombre, pues yo pensaba que con los conocimientos que tenía de mi anterior colaboración con Cáritas iba a tener más que suficiente. Pero sí es cierto que eché en falta el poder hablar con él, preguntarle, entablar una relación más visceral con el personaje que no lo que el relato de su vida que me habían proporcionado. Y sí lo eché en falta, lo que pasa es que las circunstancias laborales pues me impedían viajar en esta ocasión y me tuve que apañar con lo que tenía, simplemente. Y solo eso. Porque en el caso mío, David ya me conoce y yo le puse como única condición que yo tenía que conocerle, yo tenía que hablar con él. Yo para escribir sobre algo, sobre una persona tal, yo tengo que hablar con él. Hice todos los trámites, pedí el permiso al director general, entré en la prisión, hablé con él y bueno, pues de ahí surgió el relato, de todos los datos que me dio, de los que yo capté y luego de lo que pones tú personalmente. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que a ti no sé si te la ha comentado David, y es el día de la presentación del libro en Burgos. Y a mí es algo que me impactó y además me emocionó. Y es que este muchacho que tiene 55 años, que tiene uno de los números de identificación más antiguos en la historia de prisiones, porque entró con 16 años, aparte de sus historias y tal. Bueno, pues este muchacho, el día de la presentación, hizo un acto para mí testimonial que es impresionante. Vino con sus 2 hijas adolescentes al acto. Nos sentamos él y yo en primera fila, juntos, escritor y protagonista, para ser exacto, protagonista y escritor. Y las 2 chavalas estaban allí y le dije, ¿por qué las has traído? Y dice, pues por una razón muy sencilla, Fernando, porque es que ellas tienen que leer y ver lo que ha sido su padre y tienen que verbalizarlo, tienen que verlo, tienen que percibirlo para que no sean tan desastre como su padre. Ese acto de valentía, de sinceridad, de profunda convicción que está obrando como un buen padre, a mí me emocionó realmente. Y yo creo que el día que se desahogó de alguna manera, yo estoy muy acostumbrado a escuchar historias de personas, ¿no? Probablemente de miles de personas, pero yo creo que con sinceridad es de las veces que una persona ha sido más rasgada consigo mismo para contar su vida. Es decir, se desnudó el alma totalmente. Y la parte final que os digo, a mí me parece extraordinario. Ser capaz de llevar unos hijos, además, adolescentes. O sea, me parece muy fuerte, pero al mismo tiempo me parece un acto de valentía. Y bueno, pues yo por eso creo que estoy contento, no por el resultado del escrito, sino por el resultado de que el haber contado la historia y su propia vida le haya llevado a esas convicciones tan profundas.
Bueno, yo creo que la gente tiene sed, ¿eh? Pero bueno, sí. Una última pregunta, si no la hago yo. Nos habéis contado un poco vuestro sentimiento personal y vuestra experiencia. ¿Qué pozo os gustaría que el libro dejara a las personas que lo vamos a leer? Porque lo vamos a leer, ¿eh? No vale solo con comprarlo, sino hay que leerlo también. ¿Qué pozo os gustaría, qué efecto os gustaría que tuviera en los lectores el libro? ¿Qué pozo? Sí. Yo también. A mí concretamente el pozo de que el silencio es un valor y no un defecto, ¿no? Porque el doble juego del silencio, el silencio como ignorancia de los demás, a mí me parece terrible. El silencio como reflexión profunda de que la gente puede meditar sobre la vida de los demás, me parece importante, ¿no? Ese doble juego del silencio. Y luego yo he visto una cosa en la mayoría de los escritos, bueno, por no decir en todos, que es que hay un sentimiento de gratitud hacia la sociedad en casi todos los que son auténticos protagonistas. Y a mí eso me parece que incluso hasta a muchos sectores de la sociedad les puede sorprender. Pero tengo claro que el sentimiento de gratitud que expresan a través de los relatos quienes hemos escrito es real y bueno, y me agrada que sea así. David. ¿Quieres decir algo? No. Lo ha dicho Fernando muy bien. Bueno, a ver, yo esa pregunta, me gustaría reflexionarlo un poco, ¿no? Porque hemos hecho la campaña hace un mes de Personas sin Hogar. Hay 40.000 personas viviendo en la calle en estos momentos en nuestro estado, ¿no? En la calle o en recursos para personas sin hogar, ¿no? 40.000 historias como estas del libro, ¿no? Entonces, bueno, si el libro nos sirve para ver un poco, sí que hemos intentado que en esas 36 historias, porque es la vida misma, es lo que nos hemos encontrado, ¿eh? No porque lo hayamos hecho adrede, pero nos hemos encontrado un poco con todas las realidades que realmente nos encontramos con personas sin hogar. Personas migrantes, personas que han salido de prisión, personas que tienen problemas de salud mental, personas que tienen problemas de adicción, personas que han tenido una ruptura de redes sociales. Bueno, pues todo eso nos lo vamos a encontrar en el libro, ¿no? Y al final son las realidades que en el día a día los que trabajamos con personas sin hogar, y aquí tengo algunos compañeros por aquí que veo, nos encontramos día a día, ¿no? Entonces, bueno, este libro, si nos sirve para conocer un poquito más esta realidad y no dejarnos indiferentes, que seguro que no nos va a dejar indiferentes, pues con eso lo hemos conseguido. No es tanto el vender el libro y conseguir unos ingresos para poder seguir adelante con el centro de día de personas sin hogar de Burgos, que también, pero que no es el objetivo. El objetivo del libro es visibilizar una realidad que está escondida, olvidada, apagada, silenciada, y si lo conseguimos desde este libro, si con esto hacemos un granito de arena, creo que en los agradecimientos, hay en un párrafo de los agradecimientos, uno de los últimos, que se dice que bueno, si este libro al final sirve para que una persona que no tiene relación con las personas sin hogar se acerque a la institución que tenga más cercana de su ciudad o de su población y quiera aportar algo, pues ya, joder, eso sería el éxito del libro, ¿no? Que os acerquéis a Cáritas Valladolid, que os acerquéis a Cruz Roja Valladolid y que digáis, ¿qué puedo hacer yo por las personas sin hogar? Eso ya sería el éxito grande, ¿no? que podríamos conseguir con el libro. A ver si vais a tener un aluvión de voluntarios y no vais a dar abasto. Pues nada, a ver, ojalá. Esto ya que lo tramiten aquí mis compis. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos escuchado y nada, y esperemos que disfrutéis del libro y nada, nos vemos para la segunda parte. Feliz fiestas.